Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el Eco de Bobadilla, acompañados por Esteban Artacho Páez, que nos está enseñando las riquezas que tenemos en nuestro término municipal de Bobadilla, concretamente entre el bronce y el cobre. Es una fresquera donde se conservaban los alimentos y lo tenemos a nuestros pies. En la época, este sitio en el que estamos es un lugar que está cronológicamente está entre el cobre y el bronce, o sea, estamos hablando del 2200 a 2500 antes de Cristo. Entonces, la mayoría de las poblaciones en esa época estaban en hoteles, o sea, estaban en sitios más elevados y tal, pero esto era un silo. Que, bueno, en realidad hay aquí dos silos, ahora vamos a tratar de ver el otro, pero este es el que mejor se ve porque está más lejos del río. Este era un poblado estacional y estos silos son de esa época. Pero es curioso que estamos frente a una cosa que para Bobadilla debe ser emblemática, que eso es un oppidum de la época de los íberos, arriba, que ahora lo veremos con detalle. Aunque yo estoy convencido de que todos los abrigos que hay debajo estaban habitados en la época del Paleolítico. Tengo amigos que ahí han cogido algunos instrumentos líticos y por eso me baso en eso, pero de eso no lo puedo asegurar porque no he visto. ¿Y hablamos de qué tiempo, Esteban? En eso ya es del siglo VI antes de Cristo. Siglo VI. Eso ya había conexión había habido conexión con los griegos y con los fenicios. Entonces ahí he recogido yo muchos trozos de cerámica y sé que eso era íbero porque primero pues lo he leído, pero lo he constatado con otros poblados íberos que había aquí cerca, otros que hay en Tebas, y tengo recogido y los fragmentos son exactamente iguales. ¿Lo puedes enseñar esto? Cuidado, que aquí está esto de rosa que ahora voy a coger. Voy a coger aquí un palo porque vamos a despejar esto. ¿Y el silo este para qué lo empleaban, Esteban? El silo ese para como una fresquera para meter todos lo que eran los alimentos, ¿no? Vamos a ver, esta gente ya, cuando ya viene la época que ya se cultivaba la tierra, sí, ahí empiezan las diferencias. Sí, yo se lo digo, perdón, que estamos ya dejaban de ser más nómadas y claro, se establecieron. Una cosa, no por pasar de la prehistoria, o sea, del paleolítico al neolítico, aunque en esta vida se dice la revolución, no es que la revolución neolítica fuese positiva para todas, la revolución industrial, pues fíjate lo que lo ha traído, que aunque Trump no se lo crea, pero está afectando, ¿no? Pues el neolítico hizo que el hombre nómada pasara a sedentario, con lo cual duraba menos tiempo porque la alimentación estaba más. Era ya trigo, la escalda. No era tan... El tío no hacía el ejercicio que hacía para ir por la casa, claro, se sedentarizó. Y entonces, cuando vinieron los excedentes, necesitaban estos silos para igualarla. Y vino la diferencia, o sea, ya se establecen las diferencias sociales del régulo, el otro, el que guardaba el trigo, y seguía el que acababa la tierra, que no lo ha quitado nadie. No lo ha quitado nadie. Esteban, ¿y la extensión que tiene este...? No, estos eran dos silos aquí que se utilizaban como fresquera, pero una zona... Sí, pero me refiero que zona abarca más o menos en extensión. Hombre, esto tendría que coger, y ahora después este terreno tan cultivado es muy difícil, pero esto se está averiguando con drones los asentamientos que había aquí de esta época. Pero aquí lo de los silos sí, porque este es el silo más bonito y mejor que yo he visto de esa época. Y yo he viajado a sitios. Este es un silo que se conserva. Yo no le he contado esto a mucha gente porque basta que lo sepa para que se lo carguen. Ahora lo estamos haciendo público, Esteban. Ya, bueno, te quiero decir, yo en una ocasión estaba en la zona de Portugal, por el Alentejo, que hay muchísimos monumentos megalíticos, que eso es del neolítico, que es antes de esta época, porque esto ya después viene el cobre y el bronce. Y entonces veo un megalito, claro, allí las extensiones son muy grandes, y veo un megalito, pero claro, había una valla, y veo al dueño, bueno, el dueño, allí había un señor que resultó ser el dueño,
Y le digo que si podía acercarlo al megalito. Y me dijo, no será usted arqueólogo. Digo, no, dice, entonces pasa usted. Claro, bueno, si aquí se hiciera una investigación, si aquí se realizara una investigación, hombre, había que hacer una excavación aquí por gente cualificada, ¿no? Pero aquí sacarías tú de qué tipo era lo que se cultivaba. Lo que pasa es que esto, yo creo que aquí no hay ningún estudio hecho de este asentamiento. Yo cada vez que vengo aquí, la verdad es que me emociono, porque es de lo más antiguo que yo conozco con la estructura esta, ¿eh? Fíjate tú qué perfección para aquel tiempo. Qué cosa más bien hecha, ¿eh? Qué cosa más bien hecha. Y además esto no lo he visto en ningún libro, ¿sabes? Bueno, a nuestra espalda tenemos el poblado íbero de Badalonieso, que arriba estaba lo que se llama en esta época un oppidum, que es como se llamaba a los pequeños asentamientos que había, bueno, pequeños o grandes. Y desde aquí se ve la defensa que ofrecía el lugar que eligieron, o sea, no hace falta más explicaciones, nada más que verlo desde aquí, además de que estaba fortificado, ya en sí la naturaleza ya los tenía abrigados para vivir en un sitio idílico. Por eso yo creo que es de los sitios más bonitos que tenemos en Bobadilla. Además, si miramos enfrente, pues tenemos la cantera, que es una cantera que aparte de que se extrajeron piedras romanas, pues ahora se ha averiguado en una publicación que es tan reciente, te puedo decir que es del año pasado, la tengo en casa. Sí, sí. Que es de las piedras que salieron de aquí se utilizaron en la construcción de la mezquitilla. Y la mezquitilla se ha averiguado, las mezquitillas, que aquello no se acabó de edificar, porque resulta que ya muere Omar Ben Hassún y entonces Abderramán III empieza la construcción de Medina Zara. O sea, ahí no tenemos una mezquita porque se hizo Medina Zara. Bueno, el cambio no está mal. Cuando Medina Zara lo hicieron patrimonio de la humanidad, ¿sabes lo que hice yo? Entonces esta cerámica, ya tú ves que es... Mira, esta cerámica entonces, ya se ve que es de torno, ¿sabes? Sí. No es. Bueno, esta es muy vasta porque esta estaba en cada habitáculo que tú veías aquí. Sí. Había una horta, ¿entiendes? ¿De qué tamaño, ves? Sí. Una cerámica vasta porque, pero ves cómo está ya de torno. Sí. Ahora lo enseño. Mira el torno ahí que bien se nota, ¿ves? Sí. A los fenicios le enseñaron a esta gente. Mira aquí. Sí. Mira ahí. Que tú creías que a los de Bobadilla no nos enseñaban cosas, nos enseñaron esto. Mira qué cosa más curiosa. Sí. Y ahora os enseñaré incluso pintada, que es donde mejor se ve. Pero aquí esto se ve perfecto, lo que pasa es que hay mucho. Mira dónde veníamos atrás. Mira, Pepe, aquí se ve otro muro. Os voy a enseñar. Otro muro de otra vivienda. Y cerámica, mira la cerámica, los restos de cerámica. Bueno, esto era un pueblo mixto. Mira. Wow, aquí sí que se ve. Continúo por aquí. Mira hasta donde llega la esquina. Pero continúo por aquí, ¿eh? Y ahora aquí también hay. Ahí hay otro muro. Esto era un poblado que compartía una pared con la otra, o sea, una pared medianera. Eso es como los adosados, esto. Claro, no son los chaleados. Y fíjate, lo bien que se ve, ¿eh? Sí, se ve perfecto. Se ve muy bien. Por aquí venía otra. ¿Ves esta? Esta también es la otra. Es que hay mucha maleza. Sí. Ahí parece que había otra. Esto estaba. Aquí había más gente de lo que. Aquí, oye, y se venía hacia arriba porque, claro, ellos se venían más seguros. Es que ya en el momento que entran los fenicios, ya hay intercambio. Ya hay jefes, ¿entiendes? Ya hay otra cosa y tenían algo que guardar. Estamos en el Neolítico que había una producción. Y entonces las cuevas que hay ahí debajo, ¿para qué las empleaban? Esas cuevas estamos hablando que yo sé que en el Paleolítico me imagino que las usaron, eso no tiene nada que ver con esto. No, pero digo yo, claro. Estos tíos, ¿por qué se ponen aquí? Pues te lo voy a explicar.
donde había más poblado íbero. Había un poblado íbero, Pepe, si puedo ahora enfocar para allá se ve perfectamente. En el cerro Sí, había. En el cerro ese que estaba el Chorreón, había otro poblado íbero que tenía visión desde aquí. se ve un Picacho con una cueva, ¿no? Eso es. Ahí. Había otro allí que es la Torre del Cuchillo. La Torre del Cuchillo. Ahí hay uno que sigue habiendo un torreón ahí, que ese se descubrió, verás tú, a raíz de cuando el AVE, de esta bifurcación del AVE, que nos han prometido que llegará a Granada alguna vez, pues ahí se descubrió una tumba que es de la época de la Cueva Menga, que estaba orientada hacia la peña, y entonces todos estos poblados se veían de uno a otro. Por ejemplo, en el Cerro Gallego hay alguna fresquera. Igual que la que en el suelo no, como esa no vemos ninguna. Esa era, la excavaron, pero en el suelo y no era tan elaborada como estaba eso. Pero sí, y aquí hay otra fresquera abajo, que ahora si me dicen no recuerdo dónde estaba, pero era mucho más simple que la otra. Pero te quiero decir que aquí había poblado íbero, había en Antequera, en el Castillón, aquí en la Torre del Cuchillo y en el Chorreón. Que yo haya cogido cerámica. El Chorreón y esta que estamos. Y esta que estamos, que yo haya cogido cerámica y sepa que eso es de ahí. Después ya fuera de nuestro entorno, el poblado íbero más importante que había aquí estaba en los castillejos de Tebas, que los están excavando ahora. Y ahí tengo molinos. Hay arqueólogos aquí. No se puede. Esto era toda una muralla, esto estaba murallado por. Es increíble, ¿no? Es que hay mucha maleza y no lo ves. Yo he estado aquí contando las habitaciones. Mira, eso es lo que era. Mira, la otra. Y además la esquina. Mira. Y es que yo he estado contando las habitaciones. Mira la esquina, mira por dónde va. Mira por dónde va. Aquí hace una esquina. Ahora, tú fíjate dónde se ponían, como lo importante que es el entorno. Es que aquello es nuestro escenario. El escenario es donde estamos, pero aquello es la pantalla de fondo, que es la que yo cuando me estoy afeitando por la mañana, tengo dos ventanas que dan al lado a los cabreros. Y mientras tengo puesta la radio. Y yo me regodeo cuando dice atasco en el falso túnel de Carlos Haya. Mira lo que tú tienes aquí. Viendo, Es increíble lo que hay aquí, en la vista que hay. Qué una maravilla. Y después, aquí en esta zona de aquí. Venga. sí, bueno, donde nos encontramos ahora mismo era un poblado íbero. Estamos hablando de la época de aproximadamente siglo IV al siglo V antes de Cristo. Ya los que habitaban aquí habían tenido una conexión con los griegos y con los íberos, con lo cual había unos intercambios que por qué los tenemos nosotros con los que nos invadieron, bueno, nos enriquecieron, a mí no me gusta decir la palabra invadir, por el Guadalhorce, que era el que nos comunicaba con las playas. Entonces, era la salida. por eso nosotros estamos en el sitio privilegiado, porque es un valle fantástico, hay que imaginárselo mucho más poblado de árboles. Hay que imaginárselo sin pantano. Claro, sin pantano y sin estar, por supuesto, cicatrizado por los ferrocarriles, por el ferrocarril. Aunque hay que reconocer que el ferrocarril es el que más nos ha enriquecido en cuanto a yacimientos. Es como un arqueólogo, porque cada vez que se hace una brecha se encuentra algo. ¿De qué tiempo dataría esto? Esto es del siglo IV al siglo V antes de Cristo. Y después, desde aquí, lo importante es la visión que se tiene del conjunto. O sea, si tú te asomas a aquel extremo, sigues viendo la peña, allí en aquel extremo. La peña. Y desde aquí tú ves muchos asentamientos íberos que hubo. Uno en la Torre del Cuchillo, otro en el Chorreón, otro hubo aquí en el Cerro Gallego, o sea que esto estaba y tenían que visualizarse uno a otro. Entre ellos se y desde aquí tenemos otro telón de fondo nuestro, es la Sierra de Humilladero, donde en el Cortillo Ferradores, también allí se descubrió una tumba, que esa sí es de la época de la fresquera. Y en esa tumba ya no existe, yo tuve la suerte de verla, y he visto algunos utensilios que se encontraron ahí, de hachas pulimentadas. Que también se ve perfectamente desde aquí, también desde aquí. Zona esta. Es que este enclave, bueno, tú te vienes a esta hora aquí, ya conociendo la historia de tu pueblo, y yo no quiero irme a otro sitio que no sea este, ¿sabes? Es muy curioso. Es que esto es un encanto, y yo creo que conocer
el entorno de donde está uno te hace amar más el sitio donde está. Lógicamente. Ahí tenemos también el cerro del Sí, destacamento de la claro, Legión, que eso ya, allí estamos hablando que allí, bueno, aquí vino el abad Breuil, vino aquí cuando vino a la cueva de Ardales, ¿eh? Y ahí fue donde se recogieron instrumentos líticos, pero ya estamos hablando de 80 a 35.000 años antes de Cristo, o sea que estamos hablando del Paleolítico. Ya hablamos del Cerro La Cueva, ¿no? Hablamos del Cerro de la Cueva, donde sí que seguro hubo asentamiento también, ¿eh? Porque abajo sí había de esto. Y otro sitio también muy interesante aquí es la colonia Ballesteros, o sea, en la colonia de Santa Ana, Sí. que es la antigua colonia Ballesteros, allí hubo también un asentamiento que también se vio material lítico y algunas hachas ya de la época neolítica. Es que estamos, yo te digo, esto es una zona privilegiada. Se ve Teba, se ve Sierra de Yegua, se ve Mira, desde la Sierra de Villadero. cuando me dio, a mí es que me da por esta parte, me dio por Omar Ben Jesús. Primero me paso ahí ahora. ¿Qué tío se comunicaba? Tuve hasta Baena, que fue estuvo por allá. He estado en donde perdió la batalla con Abderramán, que fue en Poley, y allí no, pero he indagado. Y desde aquí vi todos los sitios que eran hoteles que se divisaban. Y hasta que no he llegado a lo alto del hotel no he parado. O sea, he estado en las cuevas del Becerro viendo el hotel que había arriba. Desde allí digo, si este no se veía el castillo de hay que utilizar a otro intermedio, que es Ortejita, donde hay un dolmen. Ortejita hay un dolmen precioso. Allá hace rato. Sí, pero desde allí uno se abre y el otro a tal, y desde ahí se ve. Este tío, por ejemplo, mira, el castillo de Ardales, tú no lo ves desde ahí. Pero es que había un castillo. Se acaba al final de la época del bronce, donde el habitáculo de la gente eran cabañas. Es verdad que la base estaba hecha de piedra con argamasa, pero a partir de ahí ya se ponía un palo en el centro y los edificios eran ya con ramales por arriba. Por eso no nos queda nada más que la impronta del centro de la cabaña, y de la única manera que puedes verlo es desde el aire, ¿no? Por eso teniendo un dron, yo tengo fotos con un dron de esto cuando no hay maleza y ves el pueblo entero. Y se ve perfectamente toda la Se ve estructura. perfectamente. Sí, Entonces así. esta gente ya cambia el concepto de la vivienda circular a la vivienda cuadrada para aprovechar el habitáculo, o sea que ya tenían una pared compartida con el vecino. Es lo que ahora nos pasa con los dichosos adosados, que yo les digo endosados porque te los endosan para toda la vida. 200, yo creo que aquí habitaban de 150 a 200 personas, porque no cabe duda que cuando ves el lugar, debía de ser como un hito al lado de los otros que se ven al lado. Es lo mismo que en Teba, que hay en los castilleros de Teba era una población de estas muchísimo más numerosa. Ahora se está excavando aquello precisamente y aquello está todavía por ver, pero aquello sí que es un sitio emblemático de la